Listo. Muy bien. Les decía, hermanos amados, que la clave para ser un buen discipulado es amar a la otra persona de manera incondicional. Repito, la clave para poder hacer un buen trabajo discipulador es amar a la otra persona de manera incondicional. A veces queremos que el discípulo sea obediente desde el primer momento. Y eso no va a ser posible. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos hecho llorar a nuestro pastor? ¿Cuántas veces nosotros mismos le hemos fallado a nuestro pastor? Nuestro pastor a veces nos ha aconsejado, nos ha dicho las cosas que debemos hacer. Sin embargo, nosotros mismos hemos fallado. No hemos obedecido, no le hemos hecho caso. Sin embargo, él, a pesar de todo eso, él no se desalentó, no se desanimó, sino siguió adelante. Hermanos, Dios es el que nos muestra cómo deberíamos de realizar ese trabajo. Por ejemplo, en Romanos 5:8, ¿qué dice el texto? ¿Se acuerdan? Mas Dios muestra su amor en que siendo aún que pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso se llama amor incondicional. Y esa es la clave. Mire, hermano, ¿te puedes imaginar a Judas? Judas, ¿cuánto tiempo caminó con Cristo? 3 años y medio. Él fue discipulado por Jesús. Judas miró, aprendió, escuchó todo lo que los demás escucharon, pero Judas nunca recibió a Cristo. Pero no, ¿qué podemos decir de los demás? Por ejemplo, empecemos con Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le negó. Es más, le dijo el Señor, mira, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero cuando estuvo ahí calentándose en el fuego, viene una muchacha y le dice, mira, tú eres de ellos. ¿Qué dice Pedro? Lo niega. No. Pero es interesante cuando Pedro dice estas palabras. Atención. Él dice así. Juro por Dios, yo no conozco a tal hombre. Oye, ¿no te parece que es un tremendo mentiroso? Tremendo mentiroso. Dime. Claro, se arrepintió, pero mira, él era el que había dicho, ¿qué cosa? Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero eso era de boca. Y cuando vino la cosa, ni siquiera fue la cruz, ni siquiera lo castigaron. Suficiente con delegar, tú también eres uno de ellos. Suficiente con que le dijeron, tú también eres evangélico. Tú también eres seguidor de Jesús. ¿Qué dijo? No lo conozco, ni sé de quién estás hablando. Y él juró diciendo, no lo conozco. ¿Cuántas veces mintió? 3 veces. Lo negó. Mira. Pero Jesús, ¿cómo crees que habrá estado? ¿Sabes? Después, claro, él se arrepintió, lloró amargamente y Jesús alteró su amor por él. No, le siguió amando. ¿Qué puedes decirme de los otros? Los otros se escaparon, se fueron, huyeron. Pero Jesús nunca cambió su amor por ellos. Hermanos, jóvenes, niños, adolescentes,
El amor incondicional de Dios es lo que debe estar en nuestro corazón. Mira, te digo con toda la honestidad, he discipulado a varios. Algunos de ellos se han ido al mundo. Me han hecho llorar. Mucho he llorado por ellos. Aún tengo en mi mente el nombre de ellos. Puedo mencionarte a Wilson. Puedo mencionarte a Jaime. Puedo mencionarte a Roger. Puedo mencionarte a varios de ellos. Les di mi amor. Les ayudé. Gasté mi vida, mi tiempo, dinero. Se fueron al mundo. Duele. Pero aprendo de Cristo. Dios nos ama de manera incondicional. Y aunque no merecemos el amor de Él, pero Él nos sigue amando. Aunque estos 3 jóvenes no merecen mi amor, pero tengo que seguir amándoles. Y espero un día volver a abrazar a Wilson, a Pedro. No todos nuestros discípulos van a ser fieles. No todos. Pero me gozo por otros que hasta el día de hoy siguen, ya se han casado, tienen sus hijos y están sirviendo al Señor. Uno de ellos es Eric. Miren. Y gracias doy a Dios. No son perfectos. No, ni yo soy perfecto. Pero es hermoso ver cómo ellos aprendieron a crecer y ahora están enseñando a sus hijos. Y sus hijos están sirviendo al Señor. Eso es lo hermoso. Así que la clave para ser un buen discipulador y discipular sin desmayar es el amor incondicional. El camino del discipulado, el camino, el sendero, la ruta por donde debemos ayudarle al discípulo a caminar es la palabra de Dios. La Biblia nos menciona, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos. Juan capítulo 15. Juan 15, en el versículo número 4. Voy a leer desde el verso 1. ¿Ya? Listo, me acompañas allí. Búscalo, por favor. Juan capítulo 15 en adelante. Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es aquello que Dios utiliza para limpiar nuestras vidas? La palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es lo único que puede penetrar hasta el corazón del hombre. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra, que entra al corazón del hombre. Hermanos, ¿cuántas veces cuando nosotros discipulamos, y eso me ha pasado a mí, a veces con nuestras palabras tratamos de convencerle, tratamos de persuadirle, pero sabes, no nos hacen caso. Pero basta con que le dejemos un versículo de la palabra y le digamos, mira, escucha, recuerda lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto. Y sabe, al final terminan ellos quebrantándose. La palabra de Dios tiene la capacidad, el poder de penetrar y partir el alma. Y no solamente eso, sino dice que es capaz de discernir, es decir, examinar, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos, inclusive las intenciones del corazón. Yo podría preguntarte de qué estás pensando
pero las intenciones de tu corazón yo no podría distinguir, pero Dios sí, a través de su palabra. Entonces, recordemos que la palabra de Dios viene a ser el sendero, viene a ser el camino, viene a ser la ruta por lo cual le vamos a llevar, no por nuestras ideas, no por nuestros conceptos, sino tenemos que ir sembrando en el discípulo los principios de la palabra de Dios. Acabo de decirle a mi hija, ella le dije estas palabras: hija, no tengas miedo de mí. Te vas a quedar sola con tus hermanos, pero no tengas temor de mí. No tengas miedo de tu mamá. Nadie te va a ver. Tu mamá y yo no vamos a verte. Pero recuerda esto, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y Él te está viendo, Él está escuchando, Él está observando todo lo que tú haces. Mira, ahí está la computadora. Te voy a dejar allí la computadora. Tú puedes ver la computadora, pero, y como está de vacaciones, le dejo eso. Pero recuerda que quien está mirando lo que tú estás mirando es Dios. Así que no tengas miedo de mí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿A quién debes tener temor, hija? A Dios. Ahora, mi tarea, mi trabajo es orar. Regresando, le voy a preguntar, hija, dime qué cosas has visto. Cuéntame lo que has visto. Cuéntame. Y de paso le voy a preguntar, ¿por si acaso has visto cosas que no agradan a Dios? Hermanos, nuestros discípulos o nuestros hijos tienen que aprender a temer a Dios, no a los hombres, no a papá ni a mamá. Tienen que aprender a tener temor ¿de quién? De Dios. Ellos tienen que vivir la vida solos. Yo no tengo que estar detrás de mis hijos. Pero ¿quién está detrás de mis hijos? ¿Quién es? Así que yo le digo, mira, hijito, tú puedes engañarme, mentirme, hacer todo lo que quieras, pero no lo vas a hacer con Dios. Acuérdate de eso. Recuerda eso. Hermanos, el camino de el discipulado no son mis ideas, no son mis pensamientos, tienen que ser la palabra de Dios. Dice el texto en Salmo 119 que ¿con qué limpiará? ¿Con qué limpiará? Ahora, bueno, es para el joven, pues. Ya, perdón. Es para el joven, ¿no es cierto? Tú ya no eres joven. Entonces ya no es para ti necesario la palabra de Dios. No, la palabra allí joven, hermanos amados, se utiliza en realidad como tal, pero en realidad no está indicando solamente para el joven. Una traducción diría así: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Y la mujer va a decir, ese es para el hombre, pues. Para mí no. No, la palabra otra vez tiene que ver con la humanidad en sí. Entonces, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Y luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Que tenga temor de que tú le ampalles en la cantina.
Repito la pregunta. ¿Tú quieres un discípulo que tenga miedo de que tú le ampalles en la cantina? No. Nosotros queremos un discípulo que le siga a Cristo. Que no tenga miedo de nosotros. Y si por A o B yo lo veo un día de esos en la cantina, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a enojar, ¿no es cierto? No. Simplemente me va a dar pena, tristeza, pero eso va a ser una buena oportunidad. ¿Para qué? Para hablar de sus tentaciones, de sus luchas. Porque el problema que él tiene es que está batallando con pecados en su corazón. Y peor todavía, si viene de un mundo donde ha estado emborrachándose, no es fácil. No es fácil. Mi padre era un hombre alcohólico, tomaba alcohol de 90 grados. Empedernido, tirado en las calles, en las veredas. Y no fue fácil para él. No fue fácil. Perdón, creo que se descargaron. No fue fácil para él. Me dice que él me cuenta que entregó su vida y feliz de haber entregado su vida se fue a celebrar en la cantina. Hermanos, no ha sido fácil, pero después de un año, él recapacitó y Dios obró a través de su palabra y a través de su discipulador. Y él se dio cuenta que ahora era una nueva criatura. Y rotundamente ese día dejó completamente el licor. Entonces, hermanos, no necesitamos nosotros ser tajantes en que de la noche a la mañana deje la droga. El drogadicto no puede hacer eso fácilmente. El alcohólico, mira, ¿te acuerdas antes de conocer a Cristo? ¿Mentías o no? ¿Mentías o no? Y ahora que conoces a Cristo, gracias a Dios, ni una sola mentira sale de tu boca, ¿verdad? ¿Acabas de mentir? Si dices que no. No, al contrario. Mire, seguimos mintiendo a veces. ¿Ves? ¿No es cierto? ¿O sí? Sí andabas en chisme, pero gracias a Dios te convertiste a Cristo, ya no andas en chisme. Ni un chisme más en tu vida, ¿no es cierto? Ah, mira que el chisme es un caramelo que gusta a un montón de cristianos. Hermanos amados, por eso es importante recordar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la clave para no caer en el pecado? Exacto. Muy bien. Ahora, te dije cuál es la clave, cuál es el camino del discipulado. Y aquí aprovecho para decirles esto. Es bueno, ojo, no estoy negando esto. Es bueno tener lecciones de discipulado. ¿Ya? Es bueno. Nos ayuda. Pero no es la lección del discipulado que va a cambiar el corazón del hombre. ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón del hombre? Es la palabra de Dios. ¿Nos ayuda? Sí. Pero en realidad es la palabra de Dios que hace la obra en la vida de la persona. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el conductor del discipulado? Ahí está la respuesta, ¿no? Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Ya eso de memoria lo vamos a tener que saber. La buena obra la perfeccionará. Eso expliqué hoy en la mañana en todos los gráficos. Si no has estado, ya ahí puedes verlo seguramente en YouTube, no sé en qué está, pero hermano amado, recuerda,
El que empezó en nosotros la buena obra fue el Espíritu Santo. Nos convenció de pecado, pero a través de todo nuestro caminar diario en la vida cristiana, es el Espíritu Santo quien va a utilizar 3 herramientas. A ver, a manera de repaso, ¿cuáles son esas 3 herramientas que va a usar? 1, la palabra de Dios. Número 2, las personas. Y número 3, las circunstancias. Nota, el Espíritu Santo va a usar su palabra, va a usar a las personas y también va a usar las circunstancias. Mire, nunca voy a olvidar a un niño, creo que tendría alrededor de 8 años. Él me corrigió, pastor, ¿se debe hacer esto? Le dije que no, pastor, pero usted hace. Recién me di cuenta que estaba haciendo eso. Y gracias a Dios por ese niño. Mira, por eso se dice, hierro con hierro se aguzan, hierro con hierro se saca más filo y el cuchillo es más útil. Es más útil. Y a propósito de cuchillo, ¿qué es lo que hace el cuchillo? Corta. Y sabes que esa palabra cortar es la palabra santo. Esa es la palabra santo. ¿Qué es ser santo? Ser apartado, ser separado. Mire, y por eso la palabra de Dios es catalogado como una espada que corta, que separa, nos limpia, nos purifica. Y qué bendición que el Espíritu Santo va a usar su palabra, va a usar a las personas, va a usar todas las circunstancias, hermanos, para ayudarnos a crecer. Mire, como les mencionaba en la mañana, acabamos nosotros de enfrentar y estamos todavía enfrentando una situación difícil. Mi esposa y yo seguimos orando, pero, ¿sabes? La primera cosa que dijimos es, gracias por este problema. Gracias por esta situación. ¿Por qué? Porque gracias a esta situación vamos a poder examinar nuestros corazones. Gracias por esta situación vamos a poder ayudar a otros. Gracias a Dios por esta situación. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación vamos a ver la mano de Dios ayudándonos, solucionando los problemas. Gracias a Dios por los problemas. ¿Podemos decir gracias a Dios por las enfermedades o no? ¿Sí? Porque en medio de las enfermedades vamos a ver el poder de Dios. En las enfermedades vamos a poder ver la ayuda de Dios. En las enfermedades vamos a aprender a confiar en Dios. Así que gracias a Dios por eso. Su palabra, las personas, las circunstancias, Dios lo usa para ayudarnos a crecer y ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Y sabes lo maravilloso? ¿Sabes qué dice Gálatas 6:22? Gálatas 6:22 dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no hay límite para estas cosas. No hay límite. En otras palabras, nadie puede llegar a tener la paciencia suficiente como para decir, no necesito más de paciencia. Nadie. No hay límite. No hay límite. En otras palabras, hermanos amados, siempre necesitamos aprender a tener más paciencia, más amor, más bondad, más gozo. Y sabes, eso es el fruto del Espíritu Santo.
Ese es el carácter de Cristo. Esa es la manera de cómo Cristo quiere que nosotros vivamos. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que un discípulo, por medio de la palabra, sea como Él. No podemos nosotros. Él es el que va a hacer su obra. Mire, no sé, creo que aquí en San Pablo, San Pedro, me parece es donde trabajan las personas con madera, ¿no? Hacen cosas con madera. Pregunta. Una madera, no tengo a la mano. Esa tabla que está allá, ustedes pueden ver esa tabla. Ahí está esa madera. ¿Para qué sirve esa madera? Muy bien, para hacer mueble. ¿Qué más? Para hacer una puerta. ¿Qué más? Como leña también. Como mesa también. Muy bien, ¿qué más? Cama, muy bien, ¿qué más? Pero ¿sabes una cosa? Si tú le pones esa madera en las manos de un escultor, de una persona que esculpe, un tallador, ahí está, perdón, ese escultor es de la piedra, un tallador, un escupidor, ok, un tallador. ¿Qué hace el hombre? ¡Wow! A la carpintería lo compras. ¿Cuánto te cobrará? Ya que te cobren 5 soles. Pero este hombre, después de haber trabajado durante un mes, tallando allí todo un paisaje, todo el Cusco, talladito, ¿cuánto cuesta eso? ¿Saben? Yo fui a los mates burilados, aquí arriba de Cusco, como yendo hacia Urubamba. Chincheros. Le pregunté a uno de estos hombres cuánto costaba un mate burilado. Yo quise llevarme uno de esos. Me dice, señor, se lo remato. ¿Cuánto? 4.500 soles. Y en remate, porque está 5.000 soles. Había otro más bonito, 6.000 soles. Pero ¿sabe lo que es el mate burilado? Es una calabaza que anda tirado por ahí. No vale nada. Pero en las manos de un burilador, mira cuánto vale. Hermanos, la verdad es que somos nosotros. Somos como la piedra en el cerro. Somos como la madera que lo único que servimos es para ser quemado. Somos como esa calabaza tirado en la chacra. Pero en las manos de un escultor, en las manos de un tallador, en las manos de un burilador, eso tiene un precio muy alto. Pero eso toma su tiempo. Le pregunté al Señor que hacía ese mate burilado, ¿en cuánto tiempo has hecho esto? Y Él me dijo, esto lo he hecho en 6 meses. Mire, por eso cuesta 6 meses. Y yo me quedé impresionado. Esto me muestra un valor incalculable por el trabajo que está haciendo. Pregunta, cuando nosotros estamos ayudando a un hermano a crecer en su vida, ¿cuánto vale al final eso? Entonces es un privilegio discipular a alguien. Es un gozo enorme que debemos tener nosotros al ayudarle a crecer en su vida espiritual. Y gracias a Dios, ¿quién es el que conduce ese crecimiento? ¿Es el Espíritu? ¿Qué soy yo? Simplemente yo soy una herramienta.
Yo soy una herramienta, pero en realidad quien hace el trabajo, ¿quién es? Es Dios, el Espíritu Santo. Mire, ahora, una última cosa, dos últimas cosas, tiene que ver con el carácter del discipulador. Ahora, cuando el apóstol Pablo trabajó con los hermanos de Corinto, él va a utilizar una expresión muy interesante. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 4:15. 1 Corintios capítulo 4, 14 en adelante. Sí, 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a qué, como a hijos. Mira, es decir, él se presenta como qué, como papá, como a hijos. ¿Y qué clase de hijos? Amados. Y dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿qué es ayo? Ayo. La palabra ayo, hermano, tiene que ver con la persona que conduce, la persona que enseña, que guía. Es decir, maestro. Aunque ustedes tengan 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo, ¿qué dice el texto? Yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿cómo debo de tratar? ¿Cómo debe ser mi relación? ¿Cómo debe ser mi carácter cuando discipulo a otro hermano? ¿Cómo debe ser? Como un papá enseñando a su hijo. Mi esposa hoy en la mañana me hace recordar. Nosotros, como le dije, estamos trabajando con jóvenes. Y algunos jóvenes son de este tamaño, más alto que yo. Yo los miro así, ¿no? Lo miro a Fabricio y Fabricio me abraza así. El otro, Víctor, tremendo, grande hombre, y me abraza. Pastor. ¿Sabes? Es hermoso mirarlos a ellos como nuestros hijos. La verdad, hermanos amados, yo no merezco el cariño de Fabricio, de Víctor, de Fabián, de Piero. Pero un discipulador tiene que ser como un papá, amándoles a sus hijos. Si no tienes este carácter, muy difícil va a ser para ti guiar a otros. Tienes que tener este carácter como un papá. Es más, mira lo que dice allí en 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. En el versículo número 7. Mira lo que dice. 1 Corintios, capítulo 2, el versículo número 7. Vamos a leer todos en voz alta. Todos vamos a leer en voz alta. ¿Listos? 2, 3. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos
muy querido. Pregunta, ¿cómo debe ser el carácter de un discipulador? No solamente como el carácter de un papá, sino como el carácter de quién. Ahí lo dice. ¿Cómo el carácter de quién? De una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Ya. Regla hermenéutica. No, regla hermenéutica. No, sino secreto. Cuando tú no sabes el significado de una palabra, ¿a quién tienes que ir? Al mataburro. ¿Conoces al mataburro? ¿Saben o no? Es el diccionario. Claro. Mi profesor siempre me decía, va, anda al mataburro, ¿ya? Anda al mataburro. El mataburro te va a decir que la palabra nodriza es aquella mujer que cuida al bebé como si fuera su propia madre. Como si fuera su propia madre. ¿Ustedes han visto cómo una mamá cuida a su hijo? Uy, lo trata con ternura, con cariño, con amor, ¿no es cierto? Pues así debemos nosotros de tener ese carácter. Ahora, la comprobación del discipulado somos nosotros mismos. Y de esto voy a hablar mañana en la mañana. Quiero hablar muchísimo más sobre esto. La verdad es que si queremos discipular a otros, tenemos que ser primero un ejemplo. Mire 1 Timoteo 2 o 4:12. Mire, ahí en la pantalla tenemos algunos versículos. Mira, los padres o los discipuladores, ¿qué somos? Ahí está en la pantalla. ¿Sí? Sí, sí. Acá dice, ¿qué somos? Formadores de vida, modelos de vida. Un discipulador tiene que ser un formador de vida. Un discipulador tiene que ser un modelo de vida. En Filipenses 3:17, Pablo le dice a los hermanos, ahí está en la pantalla, lo leemos juntos, 2, 3. Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo les había dicho varias veces ya a los hermanos esto: sed imitadores de mí. Ruego que me imiten, sean imitadores de mí, así como yo imito a quién, a Cristo. Y Pablo les dice, mira, aprendan a mirar a aquellos y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, yo miro a Isaí, lo miro cómo se conduce. Oh, mira, Isaí se conduce igualito que Cristóbal. Entonces, no solo voy a imitar a Cristóbal, sino también debo imitar a quién, a Isaí. Eso es lo que te está diciendo el texto. Pero no solamente Isaí es igualito, se conduce igualito que Cristóbal, sino también Joel se conduce igual. Entonces, ¿a quién debemos mirar? No solamente a Cristóbal, sino también a Isaí. ¿A quién? A Joel. Eso es lo que está diciendo. Repetimos otra vez el versículo. Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en... Entonces, en este caso, ¿quién es el ejemplo? Claro, Cristóbal es el ejemplo. ¿Y quién está comportándose igualito a Cristóbal? ¿Quién? Isaí y Joel. Entonces, si yo miro a Cristóbal, también debo estar mirando a Joel y a Isaí.
y viendo en ellos lo que hay en quién, en Cristóbal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, hermanos amados, Pablo no solamente era un ejemplo, sino también él va a decir a Timoteo que sea un ejemplo. ¿Lo leemos? Allí está en la pantalla. ¿Qué le dice? Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿quién debe ser ejemplo? ¿Quién? Timoteo. Aquí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Quién debe presentarse en todo como ejemplo de buenas obras? ¿Quién? Tito. Acá Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pregunta, ¿quiénes tienen que ser ejemplos de la grey? ¿Quiénes? Los ancianos, los pastores, los líderes espirituales. Entonces, si queremos ser discipuladores y tener buenos seguidores, necesitamos ser buenos ejemplos, buenos modelos. Por eso mi ánimo a ustedes en esta semana no solamente es que evangelicen, no solo es que hagan misiones, no solo es que discipulen, sino sobre todo que estemos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y mañana vamos a hablar más sobre esto. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por darnos la bendición de disfrutar de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, pero más aún nos alegramos de que tú nos hayas dado esta tarea maravillosa, no solo de evangelizar, no solo de hablar del evangelio de Cristo, sino de ayudar a otros a aprender a vivir la vida cristiana. Padre amado, ayúdanos a nosotros primeramente a ser buenos ejemplos, buenos discípulos tuyos, para que otros que vienen detrás de nosotros puedan ver en nosotros un modelo de vida y que nosotros podamos ser dignos de que otros nos puedan imitar. Ayúdanos, oh Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.